La galaxia estaba en caos. La descomposición carmesí, una enfermedad como ninguna otra vista antes, se extendió más rápido que la luz a través de rutas comerciales, misiones diplomáticas e incluso cuarentenas estrictamente controladas. Era un asesino invisible silencioso que apuntaba a los sistemas nerviosos de sus víctimas y dejaba atrás solo cáscaras de lo que alguna vez fueron seres prósperos. Planetas enteros estaban sucumbiendo. Sus poblaciones cayeron de miles de millones a miles en cuestión de semanas. El miedo se apoderó de cada rincón del universo, desde las lunas heladas de Riel Prime hasta los planetas cubiertos de jungla exuberante en el cúmulo Vega. El Consejo Galáctico, una coalición de las especies más avanzadas del universo conocido, convocó una cumbre de emergencia en el extenso Salón de la Unidad. Representantes de más de 100 especies se reunieron para discutir soluciones, pero la esperanza se estaba agotando. Cada experto que se presentaba parecía solo confirmar lo inevitable. Ninguna ciencia médica conocida podía combatir la enfermedad. Las mejores mentes del Consejo estaban desconcertadas. Su tecnología más sofisticada no pudo decodificar la estructura del patógeno, y mucho menos crearla. Una cura cuando la doctora Amanda Baker entró en la sala, sintió el peso de miles de ojos sobre ella. Era la única representante humana invitada más por cortesía procedimental que por creencia genuina de que su especie podía contribuir. La humanidad era un miembro relativamente joven del Consejo Galáctico, conocido más por su adaptabilidad que por su destreza científica. Las razas avanzadas a menudo descartaban a los humanos como ingeniosos pero primitivos, confiando demasiado en la intuición y la improvisación en lugar de datos duros y maquinaria. Avanzada Amanda había escuchado estas críticas antes y trató de esconderse contra los murmullos que se extendieron. Entre la multitud apenas se la puede llamar científica. Un alto reptil alien sisea a su vecino. ¿Qué pueden ofrecer los humanos que no hayamos probado ya? Amanda ignoró la comunicación. Su enfoque fijo en la tarea por delante no estaba allí para demostrar su valía a los escépticos, estaba aquí para luchar contra la enfermedad. Como bióloga especializada en los patógenos más resistentes de la Tierra, Amanda había visto lo que la vida podía soportar y cómo podía adaptarse. La historia de la Tierra, con sus interminables batallas contra plagas, virus y parásitos, había dado forma a su campo de estudio. Si había algo que la humanidad entendía era la supervivencia. La cámara del Consejo era enorme, su techo tan alto que desaparecía en un campo brillante de estrellas artificiales. Amanda estaba de pie en el centro, sus materiales de presentación metidos en una pequeña bolsa anodina. Su atuendo humano, una simple bata de laboratorio sobre ropa práctica, contrastaba marcadamente con las túnicas adornadas y sueltas y las insignias holográficas de los otros representantes. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Soy la doctora Amanda Baker, representando a la Tierra, comenzó su voz firme a pesar del peso del momento. Entiendo que las capacidades médicas de la humanidad pueden no parecer tan avanzadas como las de las especies principales del Consejo, sin embargo creo nuestra perspectiva única puede contribuir a esta crisis. Un murmullo bajo se extendió por la cámara. Amanda continuó imperturbable. La Tierra ha enfrentado innumerables pandemias en su historia, desde plagas virales hasta infestaciones parasitarias. Lo que hace que esta enfermedad sea única no es su letalidad. Muchos patógenos de la Tierra son igual de mortales, pero su adaptabilidad. Crimson Dika se comporta como un híbrido entre un parásito y un virus, por lo que los tratamientos tradicionales han fallado. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que se materializó a su lado, mostrando análisis detallados de la estructura del patógeno. El problema radica en la suposición de que Crimson Dika es puramente viral. Mis estudios iniciales sugieren que tiene tendencias IC parasitarias, extrayendo recursos de su anfitrión de una manera que refleja ciertos hongos en la Tierra. Una burla audible resonó desde el fondo de la sala. Hongos, gruñó una voz profunda. Amanda se giró para ver a un representante etéreo, sus escamas brillando bajo las luces de la cámara. ¿De verdad debemos creer que este supuesto científico está comparando una plaga galáctica con algo encontrado en un planeta atrasado? Amanda encontró su mirada, su determinación imperturbable. Entiendo tu escepticismo, pero te pido que escuches mis hallazgos antes de emitir un juicio. Lo que hemos descubierto en la Tierra es que los organismos más simples a menudo tienen la clave para los hongos de supervivencia. Han sobrevivido en mi planeta durante miles de millones de años porque se adaptan rápidamente a su entorno. Este patógeno exhibe un comportamiento similar. Continuó su presentación explicando cómo la estructura genética de Crimson Dika reflejaba los patrones de mutación rápida observados en ciertos hongos terrestres. La cámara del Consejo se quedó más tranquila a medida que su análisis se volvía más detalado.
Incluso los escépticos no podían negar que sus hallazgos tenían mérito. Amanda concluyó su presentación con un llamado directo. Lo que necesitamos ahora es un nuevo enfoque. La tecnología avanzada tiene sus límites, como todos han visto. Propongo usar una metodología más simple para atacar los patógenos. Comportamiento parásito. Todos necesitan acceso a muestras vivas y recursos para desarrollar un antídoto, pero creo que esta estrategia Lategui podría tener éxito donde otros han fracasado. El silencio que siguió fue sofocante. Amanda podía sentir el peso de 100 juicios presionándola. Finalmente, una voz rompió la quietud. Pertenecía a un anciano sarafiano. Sus alas translúcidas brillaban mientras hablaba. Nos pides que confiemos en tu intuición sobre nuestra ciencia. Esa es una apuesta peligrosa. Amanda asintió. Lo es, pero no hacer nada es un riesgo aún mayor. Después de un momento tenso, el anciano sarafiano se volvió hacia el consejo. Digenla Proctor. Si la humanidad falla, será una lección para ellos. Si tienen éxito, será una lección para nosotros. La decisión fue tomada. A Amanda se le concedió acceso limitado a las instalaciones médicas del Consejo, aunque muchos dudaban de que lograra algo significativo. Cuando salió de la cámara, captó fragmentos de conversaciones susurradas, algunas burlonas, algunas curiosas, pero todas mezcladas con incertidumbre. A Amanda no le importaba, tenía una oportunidad, por pequeña que fuera, de hacer una diferencia y tenía la intención de aprovecharla con determinación ardiendo en su pecho. Se dirigió hacia el laboratorio preparada para afrontar el desafío que se avecinaba el destino de miles de millones de personas. Descansaba sobre sus hombros y no dejaría que la duda o el fracaso detuvieran a la doctora. Amanda Baker se encontraba en el laboratorio estéril que le habían asignado, un marcado contraste con el vibrante caos de la Cámara del Consejo Galáctico. El espacio estaba inmaculado, lleno de equipos tan avanzados que rayaban en lo incomprensible. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente por encima y arrojaban un resplandor frío sobre las filas de estaciones de trabajo estériles. Aunque ahora estaba sola, Amanda todavía podía sentir el peso del escepticismo que la había seguido fuera de la cámara. Su trabajo no se trataba solo de la cura, se trataba de demostrar el valor de la humanidad en una galaxia que los había descartado. Solo tenía unas pocas horas para familiarizarse con las herramientas proporcionadas. Algunas de las tecnologías parecían intuitivas, sus interfaces holográficas respondían fluidamente a su tacto, otros dispositivos parecían innecesariamente complejos, sus funciones estaban enterradas bajo capas de programación alienígena. Amanda rápidamente dejó de lado el equipo que no entendía y se concentró en las herramientas que podía reutilizar para su enfoque. La eficiencia sería su ally. Aquí un suave timbre interrumpió sus pensamientos y un asistente robótico flotó a la vista. La máquina se parecía a una esfera metálica con múltiples extremidades articuladas que llevaban viales, placas de Petri y otros elementos esenciales de laboratorio. Su voz era monótona, carente de calidez. Dr. Baker, muestras vivas de carmesí. Dica han sido entregadas a su unidad de contención. Los protocolos requieren observación inmediata. Amanda asintió y se acercó a la unidad de contención, una cámara transparente reforzada con capas de campos de energía para evitar cualquier exposición accidental. Dentro del patógeno parecía un ser viviente. Su zarcillo carmesí se extendía por la superficie de la placa de Petri, incluso a través de las barreras. El sitio era inquietante, no se comportaba como ningún virus o bacteria que Amanda había encontrado. Los zarcillos pulsaban rítmicamente como si el patógeno tuviera un latido del corazón. Respiró hondo y comenzó su análisis usando una lupa. Amanda estudió la estructura del patógeno, era fascinante en su complejidad, con capas de filamentos microscópicos entrelazados en patrones que parecían casi. Su primera tarea fue confirmar su hipótesis de que Crimson Dika operaba más como un parásito que como un virus tradicional. Preparó una serie de soluciones nutritivas, cada una diseñada para simular diferentes entornos de posttratamiento. Introdujo con cuidado el patógeno en cada solución y observó sus reacciones. Pasaron horas mientras trabajaba. Su enfoque inquebrantable en el comportamiento del patógeno era fascinante y horroroso a la vez. En una solución comenzó a consumir los nutrientes a un ritmo alarmante y creció visiblemente más grande bajo el microscopio. En otra, parecía adaptarse a la composición química, alterando su estructura para integrarse mejor con el huésped simulado. Y esta sospecha se solidificó con cada observación. Esto no era solo un virus, era un organismo híbrido con un núcleo parásito. Un golpe en la puerta rompió su concentración. Se giró para ver una figura alienígena que entraba al laboratorio. Era alto y humanoide.
Su piel era de un profundo tono azul que brillaba bajo la luz artificial. Sus rasgos afilados y sus penetrantes ojos plateados lo marcaban como un ceoriano, una de las especies científicamente más avanzadas de la galaxia. Llevaba una camisa larga, bata intrincadamente diseñada, y su expresión era una mezcla de curiosidad y desdén. «Soy el Dr. Beric», anunció con voz suave pero con un matiz de escepticismo. «El Consejo me ha asignado para supervisar su trabajo. Considéreme su evaluador». Amanda resistió el impulso de suspirar. Había esperado resistencia, pero tener un evaluador era una complicación que no había previsto. «Dr. Beric, aprecio su presencia, pero le aseguro que no necesito supervisión». «La supervisión no es negociable», respondió. Acercándose a la unidad de contención, su mirada se desplazó hacia el patógeno. Su expresión era ilegible. «Estoy aquí para asegurar que sus métodos cumplan con los estándares del Consejo». Su especificación. IS tiene fama de tomar medidas poco convencionales y él. Apretó la mandíbula pero mantuvo su tono profesional. «Los métodos no convencionales a veces son necesarios cuando los convencionales fallan». «Estoy seguro de que lo ha visto de primera mano». Beric no respondió. En cambio, se inclinó más cerca del patógeno. «¿Qué ha descubierto?». Amanda explicó sus hallazgos detallando el comportamiento parasitario del organismo. Beric escuchó atentamente, sus ojos agudos entrecerrándose en ciertos puntos. Cuando terminó él asintió lentamente. «Interesante. Pero las observaciones por sí solas no serán suficientes. ¿Cuál es su plan para neutralizarlo?». «Estoy desarrollando un antídoto que se dirija a sus tendencias parasitarias». Amanda respondió. «Sí. Podemos alterar su capacidad de extraer recursos del anfitrión, podemos debilitarlo lo suficiente para que el sistema inmunológico contraataque». Farik levantó una ceja. «¿Y usted cree que un antídoto simple tendrá éxito?». «Donde las tecnologías avanzadas han fallado creo que la simplicidad es la clave», dijo firmemente. «Sobre la ingeniería puede pasar por alto lo obvio. A veces las soluciones más efectivas son las más básicas». Beric la estudié por un momento y luego di un paso atrás. «Proceda, pero sepa esto, Dr. Baker, si su enfoque falla, la reputación de la humanidad sufrirá un daño irreparable». Amanda no respondió cuando él salió del laboratorio. Sus palabras permanecieron como un recordatorio de lo que estaba en juego, pero se negó a dejar que la duda la distrajera. Volvió a su trabajo y comenzó la siguiente fase de su experimento. Preparó un nuevo conjunto de compuestos basándose en la historia de los tratamientos antimicóticos de la Tierra. Su hipótesis era que el núcleo parasitario del patógeno podía ser alterado utilizando un agente químico similar a los utilizados contra los hongos invasores. El desafío era encontrar un compuesto que atacara al patógeno sin dañar al huésped. Era un equilibrio delicado y cualquier paso en falso podía hacer que el antídoto fuera inútil o peor aún, letal. Mientras trabajaba, Amanda sintió una extraña sensación de calma. El laboratorio estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo, y el ritmo de sus movimientos se volvió casi meditativo por primera vez desde que llegó al Consejo. Sintió un rayo de esperanza. El patógeno era formidable. Pero no era invencible. Se podía entender y al final del día Amanda tenía un compuesto prototipo listo para probar. Colocó una pequeña muestra en la unidad de contención observando cómo interactuaba con el patógeno. Al principio no hubo reacción, luego lentamente los zarcillos Crimson te comenzaron a retraer su pulso rítmico. Creciendo errático, el corazón de Amanda se aceleró mientras observaba los cambios. No fue una victoria completa, pero fue un progreso. Documentó cada detalle meticulosamente, sabiendo que el camino por delante sería largo. El patógeno era adaptable y contraatacaría, pero Amanda estaba lista, enfrentaría cada desafío, cada duda con la misma determinación que la había traído aquí. Mientras las luces en el laboratorio se atenuaban señalando el final de la jornada laboral, Amanda se permitió un breve momento de satisfacción. Estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que el éxito estaba a su alcance. Las mentes más avanzadas de la galaxia podrían haberla desestimado, pero ella les demostraría que estaban equivocados. La fuerza de la humanidad no estaba en su tecnología, era la doctora. Amanda Baker despertó. Con el sonido de un suave timbre que emanaba del sistema automatizado del laboratorio, la tenue iluminación de sus aposentos se iluminó lentamente, imitando el amanecer de la Tierra. Apenas había dormido, su mente corría con ideas y dudas después del progreso que había logrado el día anterior. A pesar del cansancio que tiraba de ella, Amanda sintió una determinación inquebrantable de continuar. El compuesto prototipo que había desarrollado mostraba promesa, pero estaba lejos de ser una solución definitiva. El laboratorio la esperaba tranquilo y estéril como siempre. Mientras se acercaba a la unidad de contención, vio que los patógenos aún reaccionaban al compuesto prototipo que había introducido horas antes. Su pulso rítmico una vez era errático ahora, y algunos de sus zarcillos carmesí se habían
Arrugado, pero otras secciones del organismo habían comenzado a adaptarse cambiando su estructura para resistir los efectos del compuesto. Esto no fue una sorpresa para Amanda, la adaptación era el sello distintivo de cualquier entidad parasitaria, aún así significaba que su trabajo estaba lejos de completarse su primera. La tarea era clara, refinar el compuesto. Amanda abrió sus notas del día anterior y comenzó a analizar los datos. La fórmula inicial había apuntado al núcleo parasitario de manera efectiva, pero había dejado el componente viral prácticamente intacto. Si el antídoto iba a funcionar, tendría que abordar ambos aspectos del patógeno simultáneamente. Comenzó a ajustar la estructura molecular del compuesto. Basándose en la historia de tratamientos multifacéticos de la Tierra, recordó su formación en las incontables horas dedicadas a estudiar cómo contrarrestar las cepas resistentes de hongos y bacterias. Esas lecciones se sentían distantes pero cruciales ahora que Amanda trabajaba. Escuchó que la puerta del laboratorio se abría. Al Gerars, vio al Dr. Verick entrar. Su expresión era tan aguda e inescrutable como siempre. El ceoriano llevaba un bloc de datos en una mano y caminaba con la confianza de alguien que había pasado décadas. Des, inspirando respeto, miró a la unidad de contención antes de dirigirse a ella. Doctora Baker, dijo con voz tranquila pero con un toque de escepticismo. Veo que continúa con sus métodos poco convencionales. Amanda resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Buenos días, doctora Verick. Si está aquí para observar, le sugiero que mantenga la mente abierta. Se acercó a su estación de trabajo, estudiando el compuesto que estaba modificando. El consejo está ansioso por recibir actualizaciones. Confío en que pronto tendrá algo sustancial que informar. Estoy refinando el compuesto. Ahora respondió manteniendo su tono profesional. El prototipo inicial interrumpió el núcleo parasitario del patógeno, pero necesito fortalecer su capacidad para apuntar al componente viral. ¿Y cómo planea lograr eso? Verick preguntó. Sus ojos plateados se entrecerraron levemente. Amanda hizo un gesto hacia sus notas incorporando elementos que atacan el proceso de replicación de los patógenos. La Tierra tiene una larga historia de lidiar con organismos que mutan rápidamente. Este no es un territorio nuevo para nosotros. Verick no dijo nada por un momento, su mirada se fijó en la pantalla holográfica. Finalmente, él asintió muy bien y Amanda volvió a su trabajo, muy consciente de la presencia de Bar detrás de ella. Su escrutinio silencioso era desconcertante, pero ella se negó a dejar que la distrajera. Se concentró en el modelo molecular frente a ella, ajustando los enlaces químicos y recalibrando el equilibrio de los agentes activos. Cada ajuste era un riesgo calculado, pero confiaba en sus instintos. Pasaron horas mientras afinaba el compuesto. Una vez que estuvo satisfecha con las modificaciones, se preparó para probarlo. Usando un pequeño brazo automatizado dentro de la unidad de contención, introdujo el nuevo compuesto al patógeno. El organismo reaccionó de inmediato. Sus tentáculos convulsionaron mientras el antídoto se extendía. Amanda observó atentamente, notando cada cambio. Al principio, los resultados eran prometedores. La estructura del patógeno comenzó a romper sus filamentos carmesí, retrayéndose, pero luego, con la misma rapidez, comenzó a contraatacar. Las secciones supervivientes del organismo se adaptaron una vez más, formando una capa protectora que neutralizó el compuesto. El corazón de Amanda se hundió cuando se dio cuenta de que el patógeno era más resistente que ella había anticipado. Que dio un paso atrás de la unidad de contención. La frustración burbujeaba debajo de su calma. Exterior. Verick, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Parece que tu optimismo fue prematuro. Amanda se giró para mirarlo con su expresión desafiante. Los reveses son parte del proceso. Dr. Verick, esto no es un fracaso, son datos. Ahora sé lo que no funciona, y eso me acerca a encontrar lo que sí funciona. Levantó una ceja aparentemente poco impresionado. Espero que tu confianza no te ciegue ante la urgencia de la situación. Hay miles de millones de vidas en juego. Soy muy consciente. Amanda espetó antes de respirar profundamente para calmarse, y es exactamente por eso que no me rendiré. La mirada de Eric se detuvo en ella por un momento antes de que se diera la vuelta y abandonara el laboratorio sin decir otra palabra. Amanda exhaló pesadamente. Tensión de su presencia finalmente se disipó. Volvió su atención a la unidad de contención estudiando las últimas adaptaciones del patógeno. Era una batalla de ingenio, ahora un juego de estrategia entre ella y el organismo. Decidido a seguir adelante.
Amanda decidió tomar un enfoque diferente. Si los ataques directos al patógeno no estaban funcionando, tal vez podría explotar su adaptabilidad. ¿Y si pudiera engañar al organismo para que se debilitara? La idea provocó una nueva línea de pensamiento, y Amanda comenzó a esbozar un plan. Supuso que la rápida adaptación del patógeno podría volverse en su contra al introducir una serie de compuestos señuelo, cada uno diseñado para provocar una reacción específica. Podría obligar al organismo a extender en exceso sus defensas si se hacía correctamente. Esta estrategia dejaría al patógeno vulnerable a un ataque final dirigido. Era una idea audaz y requeriría una ejecución y un tiempo precisos, pero Amanda creía que podría funcionar. Mientras preparaba el primer conjunto de compuestos señuelo, sintió un renovado sentido de propósito. El patógeno podría ser formidable, pero no era invencible. Tenía debilidades y Amanda estaba decidida a encontrarlas. Trabajó hasta altas horas de la noche. Su enfoque ininterrumpido. El laboratorio estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del equipo. Un ritmo reconfortante que la mantuvo con los pies en la tierra. Cuando terminó, Amanda estaba exhausta pero satisfecha de que los compuestos señuelo estuvieran listos para la prueba y sintió un optimismo cauteloso de que este enfoque finalmente podría inclinar la balanza a su favor. Mientras miraba la unidad de contención donde el patógeno continuaba retorciéndose, sintió una oleada de determinación. No ganarás, murmuró en voz baja, esta vez no con. Eso cerró el laboratorio por la noche, lista para enfrentar cualquier desafío que la esperara en la mañana. La lucha estaba lejos de terminar, pero Amanda estaba más decidida que nunca a llegar hasta el final. Amanda Baker llegó al laboratorio temprano a la mañana siguiente con la mente rebosante de anticipación y tensión. Los compuestos señuelo que había pasado la noche anterior preparando estaban en frascos ordenados, cada uno meticulosamente etiquetado. Y calibrada. Esta era su estrategia más atrevida hasta el momento, una que no dependía de la fuerza bruta sino del engaño. Entendía los riesgos sí. No sabía el momento o si el patógeno se adaptaba demasiado rápido. Podía perder terreno precioso, pero el fracaso no era una opción. El laboratorio estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de la maquinaria. El patógeno pulsaba de manera constante en su unidad de contención, sus zarcillos carmesí se enrollaban y esperaban. Amanda lo miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluando a un oponente en un juego de alto riesgo. Podía sentir el peso de la tarea que tenía por delante presionándola, pero se negó. Estaba acostumbrada a dejar que la disuadiera. Metódicamente, comenzó a preparar el primer señuelo. Este compuesto estaba diseñado para imitar los nutrientes de los que dependía el patógeno para prosperar. Si sus cálculos eran correctos, el organismo priorizaría consumirlo y gastar energía. En el proceso, una vez debilitado, Amanda planeó introducir un segundo señuelo que desencadenaría una mutación defensiva que desestabilizaría su estructura. El tercer y último paso sería el antídoto dirigido, un golpe preciso para explotar la vulnerabilidad momentánea del organismo. Mientras Amanda cargaba el primer señuelo en el dispensador automático, la puerta del laboratorio se abrió. El Dr. Beric entró con su expresión ilegible. Llevaba el mismo pa de datos que antes, aunque esta vez lo sostuvo con más fuerza, como si se estuviera preparando para la confrontación. Dr. Baker dijo con voz tranquila pero firme: entiendo que ha ideado una nueva estrategia. Amanda no levantó la vista de su trabajo. Sí, si está aquí para cuestionarlo, ahorre su aliento. No tengo tiempo para discutir. Los labios de Barrack se presionaron en una delgada línea, pero no dijo nada. En cambio, se movió hacia la consola de observación y comenzó a revisar sus notas. Después de un momento habló de nuevo: estás usando señuelos para explotar su adaptabilidad audaz, pero si el organismo se adapta más rápido de lo que anticipas, podrías hacerlo más fuerte. Soy consciente de los riesgos, Amanda respondió, su tono cortante. Pero esta es la mejor opción que tenemos. Beric la estudió por un momento antes de asentir. Proceda. Amanda se volvió hacia la unidad de contención, su corazón latía con fuerza mientras activaba el dispensador. El primer señuelo fue liberado. En la cámara, una niebla azul pálido que envolvió rápidamente al patógeno. El organismo respondió casi de inmediato, sus tentáculos se extendieron para absorber la sustancia. Amanda observó atentamente, sus dedos flotando sobre los controles, podía ver la salida de energía del patógeno, Spike en el monitor mientras consumía el señuelo. Hasta ahora, todo bien. Pasaron minutos y el patógeno comenzó a mostrar signos de tensión, su pulso se volvió errático y su color carmesí, una vez vívido, se desvaneció ligeramente. Amanda tomó esto como su señal para introducir el segundo señuelo. Este compuesto era más agresivo, diseñado para provocar una mutación defensiva. Lo cargó en el dispensador y lo liberó en la cámara. El patógeno reaccionó violentamente, sus zarcillos se agitaron mientras intentaba adaptarse. Los ojos de Amanda estaban pegados al monitor donde se mostraba la estructura genética del organismo en tiempo real.
Vio que la mutación comenzaba a afianzarse tal como había predicho. El patógeno estaba vertiendo toda su energía en fortalecerse, dejando su núcleo parásito expuesto. Perfecto, Amanda murmuró en voz baja. Preparó el antídoto final, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que la atravesaba. Este era el momento crítico. Si lo cronometraba mal, el patógeno se recuperaría y se volvería aún más resistente. ¿Está seguro de esto? Beric preguntó, su voz cortando. A través de la tensión, Amanda lo miró, su expresión resuelta. No, pero lo haré de todos modos. Activó el dispensador liberando el antídoto en la cámara. El líquido dorado se esparció rápidamente cubriendo al patógeno con una capa brillante. Por un momento no pasó nada, entonces el organismo convulsionó. Sus zarcillos se retrajeron violentamente. Amanda contuvo la respiración mientras la estructura del patógeno comenzaba a descomponer su núcleo. Desestabilizando, los monitores se iluminaron con datos que confirmaban que el antídoto estaba funcionando. El organismo se estaba deshaciendo a nivel molecular. Amanda dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos agarrando el borde de la consola. Observó mientras el patógeno se desintegró. Su tono carmesí se desvaneció a un gris opaco en cuestión de minutos. Desapareció, dejando solo una placa de Petri estéril detrás de las unidades de contención. Los monitores no mostraban señales de actividad residual. Funcionó, dijo Amanda en voz baja, incredulidad mezclada con alivio. Beric se acercó a la unidad de contención, sus ojos plateados se fijaron en la cámara ahora vacía. Lo lograste, dijo, su voz carecía de su escepticismo habitual. Neutralizaste el patógeno. Amanda se volvió hacia él, una leve sonrisa tiró de sus labios. Hemos neutralizado una muestra. Todavía hay una galaxia llena de huéspedes infectados por ahí. Entonces comenzamos a implementar The Cure, dijo Beric por primera vez. Su tono tenía un dejo de respeto. Ha demostrado el valor de la humanidad, Dr. Baker. Ahora es el momento de salvar vidas. Amanda asintió. El peso de su logro comenzaba a calar allí. Todavía quedaba mucho por hacer. Producción en masa del antídoto, distribución en toda la galaxia y monitoreando cualquier resurgimiento potencial, pero por ahora se permitió un momento de satisfacción. Se había enfrentado a lo imposible y había ganado la galaxia. Había dudado de ella, pero les había mostrado la fuerza del ingenio y la resistencia humanos cuando salió del laboratorio. Amanda sintió un renovado sentido de propósito. La batalla estaba lejos de terminar, pero estaba lista para lo que viniera después. Por primera vez desde que apareció Crimson Dika, había esperanza y Amanda Baker se la había dado. La doctora Amanda Baker se sentó en su escritorio mirando las proyecciones holográficas que flotaban sobre la estación de trabajo. Los flujos de datos fluían como ríos de luz que detallaban los resultados de la erradicación de patógenos de las muestras iniciales del huésped. Los números eran alentadores. No solo su antídoto había demostrado ser efectivo para destruir Crimson Dika por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, había un rayo de esperanza de que la galaxia pudiera sobrevivir. El laboratorio ya no estaba más tranquilo. La actividad zumbaba alrededor de Amanda mientras los técnicos, ingenieros y los médicos entraron y salieron con un propósito. El antídoto estaba siendo sintetizado en cantidades masivas utilizando las capacidades de fabricación avanzada del Consejo Galáctico. Ella había trabajado incansablemente con la división médica del Consejo para garantizar que la fórmula pudiera producirse en masa rápidamente sin comprometer su eficacia. Cada hora importaba mientras la enfermedad continuaba devastando poblaciones en toda la galaxia. Mientras Amanda revisaba los últimos informes de progreso, el Dr. Barr se acercó a su estación. Su aire habitual de escepticismo se había suavizado considerablemente en los últimos días, aunque su comportamiento seguía siendo serio. Había un nuevo respeto en sus ojos plateados. Dr. Baker comenzó con un tono tranquilo pero decidido. Los primeros envíos del antídoto están listos para su despliegue. Las naves del Consejo comenzarán a entregarlo a los sectores más críticos en una hora. Amanda asintió con la cabeza, sus hombros se hundieron ligeramente con alivio. Esa es una buena noticia. ¿Cuántas dosis se han preparado hasta ahora? 5 millones. Beric respondió que es un comienzo, pero necesitaremos al menos 50 veces eso para cubrir todas las zonas infectadas que el Consejo ha autorizado. Producción las 24 horas. Se pasó una mano por el pelo, el cansancio visible en su rostro. Eso es mejor de lo que esperaba en esta etapa. ¿Tenemos confirmación de que la red de distribución es segura? Sí. Beric dijo que la flota del Consejo supervisará el transporte. Se han asignado equipos de seguridad para evitar cualquier interferencia. Amanda sabía a qué se refería con interferencia. Ya había rumores de facciones rebeldes y grupos oportunistas que intentaban explotar la crisis para su propio beneficio. Un solo
Envío del antídoto valía más que la economía de un planeta entero en algunos sistemas. No quería pensar en cuántas vidas podrían perderse si incluso una dosis cayera en la mano equivocada. Bien, dijo recostándose en su silla, no podemos permitirnos retrasos, Beric. Dudó por un momento antes de hablar de nuevo. Dr. Baker, ¿hay algo más? El Consejo desea discutir con usted. Ha logrado lo que nadie más pudo y el Consejo reconoce que le están ofreciendo un puesto permanente dentro de la División Médica Galáctica. Amanda parpadeó sorprendida por la oferta. No había considerado lo que sucedería después de la crisis. Toda su atención se había centrado en desarrollar el antídoto, no en lo que vendría después. Miró a V buscando en su expresión cualquier indicio de falta de sinceridad, pero no encontró nada. Eso es inesperado, dijo. Pensé que el Consejo apenas toleraba mi presencia aquí. El Consejo valora los resultados por encima de todo. Beric respondió, has demostrado el valor de la humanidad. Este puesto te daría acceso a recursos y oportunidades con los que la mayoría de los científicos solo pueden soñar. Piensa en lo que podrías lograr. Amanda sintió una punzada de vacilación. Pensó en la Tierra, su hogar, y en los innumerables sacrificios que había hecho para estar aquí. La idea de permanecer en el servicio del Consejo lejos de todo lo que conocía era abrumadora, pero tampoco podía negar el impacto potencial que podría tener si aceptaba. Tendría la oportunidad de contribuir a los avances que podrían cambiar la galaxia. Lo pensaré, dijo. Finalmente, ahora mismo mi prioridad es asegurarme de que el antídoto llegue a todos los que lo necesitan. Beric asintió como si hubiera esperado su respuesta. Respuesta. Tómate tu tiempo, la oferta se mantiene durante los próximos días. Amanda se dedicó a supervisar el despliegue del antídoto. Coordinó con los equipos de campo, asesoró sobre los protocolos de contención y monitoreó los resultados a medida que se administraban las primeras dosis a las poblaciones infectadas. Los informes comenzaron a llegar de toda la galaxia. Los pacientes que habían estado al borde de la muerte estaban cubriendo la decadencia. Carmesí estaba retirándose. Su control sobre la galaxia se aflojaba con cada día que pasaba a pesar del éxito abrumador. Amanda sabía que su trabajo no había terminado. La adaptabilidad del patógeno significaba que siempre había un riesgo de resurgimiento. Propuso un programa de monitoreo a largo plazo para rastrear cualquier mutación y garantizar que la enfermedad no pudiera evolucionar a una nueva forma. El Consejo aprobó su plan sin dudarlo, un testimonio del respeto que se había ganado. Una noche, mientras Amanda estaba sentada sola en el laboratorio, recibió un mensaje de la Tierra. Era de su antiguo mentor, el Dr. Maron Hayes. Su rostro apareció en la pantalla holográfica. Su expresión se llenó de orgullo y calidez. Amanda, dijo, su voz crepitó levemente a través de la conexión interestelar. He estado siguiendo las noticias. Has hecho algo extraordinario. Todo el planeta está orgulloso de ti. Sonrió sintiendo una oleada de emoción. Gracias, Dr. Hayes. No podría haberlo hecho sin todo lo que me enseñaste. Has superado todo lo que te enseñé, dijo riéndose entre dientes. Pero dime qué es lo próximo para ti. Amanda vaciló. Su mente corría. Pensó en la oferta del Consejo, las posibilidades que presentaba y los sacrificios que requeriría. También pensó en la Tierra, el lugar que la había formado y le había dado la determinación para triunfar. No estoy seguro. Aún así, admitió que todavía hay mucho por hacer, pero lo que sea que decida, me aseguraré de que es la elección correcta. El Dr. Hayes asintió. No tengo dudas de que lo hará sea cual sea el camino que elijas. La galaxia tiene suerte de tenerte. Cuando la llamada terminó, Amanda se sentó en silencio reflexionando sobre el viaje que la había traído aquí. Había enfrentado dudas, resistencia y probabilidades imposibles, pero había prevalecido la galaxia. Se estaba curando y ella había jugado un papel en eso. En los días que siguieron, Amanda tomó su decisión, aceptó la oferta del Consejo, pero con una condición: dividiría su tiempo entre la Tierra y las operaciones del Consejo, asegurando que la humanidad permaneciera conectada con el futuro de la galaxia. Fue un compromiso que le permitió continuar su trabajo mientras se mantenía fiel a sus raíces. Mientras abordaba una nave del Consejo con destino al próximo sector infectado, Amanda sintió un sentido de propósito diferente a todo lo que había conocido antes. La galaxia era vasta y llena de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Ya no era solo una científica humana, era un puente entre mundos, un símbolo de lo que se podía lograr cuando la resiliencia y el ingenio triunfaban sobre el miedo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz.